Y vamos a hablar de tu carta natal, que es ese dibujo raro que está ahí. Ajá. Que yo no pretendo que entiendas, pero sí que sepas qué significa todas estas Bien. rayas. Esto es un círculo donde están dibujados los signos del zodíaco. Y eso representa la franja, una franja del cielo que vemos desde la Tierra. Originalmente señalaba las constelaciones, ahora está un poco corrido porque la Tierra se va moviendo de a poquito también, pero nosotros para la astrología, cuando el sol, cuando empieza la primavera acá en el sur, tomamos que ese es el momento cero de Aries. Y de ahí en adelante se va dando todo lo demás. Cuando vos naciste, el sol estaba acá en Piscis, en el grado 9 de Piscis. Todos los signos tienen 30 grados, del 0 al 29. A 9 días de empezado Piscis, naciste vos, con la luna en Tauro. Esta línea, que es el ascendente, que está marcada más como de negro y que acá está el descendente, es el horizonte. Al momento de tu nacimiento, en Montevideo, este es el horizonte al este. Como vos naciste de tarde, pero en un día que el sol estaba bastante cerca de la luna. Acá es el mediodía, el sol cruzó el mediodía, está acá cuando vos nacés, y la luna lo viene siguiendo un poco atrás. Y todos los otros chirimbolos que hay al centro de la carta son planetas, asteroides, nodos. Nosotras hoy vamos a hablar de los planetas, entre los que vamos a incluir al sol y a la luna, que los griegos le decían planetas, porque en realidad lo que ellos definían por planeta es objeto que se mueve en el cielo. Entonces todo lo que se movía, el sol, la luna y los planetas, van a ser partes de tu personalidad que se expresan de una determinada forma. Esa forma está dada por el signo en el que están. Tu sol y tu mercurio se expresan a lo Piscis, tu Júpiter, tu Venus se expresan a lo Acuario. Vamos a ir viendo qué significa cada parte de tu personalidad y cómo se expresa. Y a su vez este círculo está dividido en 12 triángulos. Estos 12 triángulos son lo que decimos que son las casas astrológicas. ¿Qué son las casas astrológicas? Áreas de tu vida donde esos planetas se van a expresar. Tu Sol está en Piscis en la casa 9. Tu Marte está en Géminis en la casa 12. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, perfecto. Bien. Y todas las rayas que hay ahí dibujadas se forman cuando los planetas forman ángulos. Cuando los planetas están a 120, 60, 90 grados, 180, las energías operan juntas. Vamos a ir viendo qué significa cada planeta, cómo es que se expresa en ese signo y en esa área de tu vida y qué relación tiene con otros planetas de tu carta. El objetivo de esto es que sea como una herramienta diagnóstica de tu personalidad. Mira, desde la astrología entendemos que sos así. La idea es simplemente que vos tomes contacto con esta información y en la medida que te sea útil, te entusiasme, te guste, la incorpores. Y si la herramienta te parece que tiene sentido, la idea es que vos sigas el viaje del Sol a través del zodíaco. Ahora estamos en Capricornio, el mes que viene es Acuario, ahí vos tenés Venus, tenés Júpiter. Bueno, esos son los meses donde Venus y Júpiter se van a estar expresando mejor y así sucesivamente. Bien. Yo decidí empezar justamente por Júpiter. Júpiter es este chirimbolo que está acá, está en el grado 28 de Acuario, casi en el final de Acuario, está en la casa 8. La casa 8 es la parte de tu personalidad más privada. Lo que está en la casa 8 vos solo se lo mostrás a las personas en las que confías mucho, porque es lo que tiene que ver con tu intimidad más profunda, con tu intimidad emocional, con la intimidad sexual, pero no el sexo por diversión, sino esa intimidad compartida. También es la relación con los finales, las crisis, las pérdidas, las muertes. Todo eso está en la casa 8 y los planetas que quedan ahí son partes de la personalidad más privadas. Vos tenés a Júpiter y a Venus, los dos en Acuario. Vamos a empezar por Júpiter. Júpiter es la parte de tu personalidad que nos va a hablar de tu confianza. Nos va a decir cómo confías y en qué confías. Y también si esa confianza te hace cometer algunos excesos. Júpiter en Acuario en casa 8 hace que vos reprimas la confianza. La confianza queda ahí en la casa 8. La confianza de Júpiter en Acuario tiene que ver con la libertad. En lo profundo de vos confías en los cambios, confías en el desapego, confías en que podés compartir tu intimidad sin miedo, confías en el progreso y eso te permite
promover cosas distintas, porque tu Júpiter te permite confiar en que vos vas a poder comprenderlo todo. Hay una confianza también en tu intuición, tenés fe en que hay que transgredir, confías en que sabés lograr que la otra persona se abra contigo, confías en ese compartir íntimo que te ayuda a transformarte en una charla, en un momento de intimidad. Tu Júpiter anhela ver crecer todo lo que comparte con otras personas y el fruto de esos vínculos te hace ver lo positivo del psiquismo de la otra persona. Confías en que todas las personas piensan como vos, confías en tu originalidad, confías en la experiencia sexual, en que te podés desnudar frente a la otra persona. Júpiter en casa 8 señala en la adolescencia un apetito sexual excesivo y en la adultez ya más bien una búsqueda de nuevas experiencias, y por ahí se orienta ese Júpiter, pero ya no eso así como más desbordante. Los griegos en la antigüedad decían que donde está Júpiter es donde nosotros, esa es nuestra imagen de Dios, nuestra imagen de lo divino. Cuando Júpiter está en la casa 8, Dios, la imagen de lo divino, está depositado en esa intimidad sexual, pero también en el contacto con todo lo prohibido, todo lo que alrededor parezca que no, o sea un poco condenado, es lo que a tu Júpiter un poco le llama la atención y le genera confianza. Confías en la razón por encima de la pasión, este Júpiter te hace honesta, prestas dinero y te parece que cuando vos necesites alguien te va a prestar, crees en un futuro utópico, para mejorar rompes los condicionamientos, rompes las reglas. Este Júpiter señala, al igual que Marte, que lo vamos a ver después, necesidad de tiempo a solas para poder explorar tu mundo interno. Tus principios se sostienen en tu propia visión del mundo, razonás porque ves todos los enfoques, buscas que tenga toda una explicación. Mejorás cuando te permitís ser portavoz de movimientos sociales. Esto es lo que busca tu lado Acuario, que puedas como representar a un movimiento. Tu Júpiter te hace amiga de todo el mundo porque tiene esa confianza como de que todos somos iguales, entonces puedo ser amiga de todos. ¿Qué excesos te puede llevar a cometer este Júpiter? Te cuesta entender las voluntades individuales, como que entendés los movimientos grupales, entonces unificás todo así como forma desapegada, capaz que sin detenerte más individualmente. El tema del sexo puede ser un tema a lo largo de la vida por muchos motivos. Por momentos hay como un exceso de actividad sexual y es como lo más importante y ocupa un espacio re importante en la vida, para después pasar por otros periodos que nada que ver, y entonces el exceso está en la ausencia, tipo no, yo esto ya no me interesa, no es para mí, yo ya lo viví, esto ya fue. Y después el tema de las expectativas, que es lo que genera estas dos cosas. Lo exagerado, el exceso termina siendo las expectativas que vos ponés en ese tipo de intercambio, y no siempre las personas en general no están a la altura de eso que tu Júpiter espera, que espera realmente, como decía Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Esto debería ser supremo. Bueno, cuando no se da eso, tu Júpiter dice, no, esto capaz que no era para mí, ya fue. Puede haber un exceso de confianza como en tus poderes mágicos, en que vas a poder arreglar, solucionar, y puede que este Júpiter te haga huir de tu mundo emocional. Acuario le da poder solo a lo que es perfecto, solo le interesa lo perfecto, y entonces ahí las emociones nunca son perfectas, son siempre complejas, entonces puedes tender a ignorarlas, a reprimirlas, a dejarlas ahí, porque Júpiter sabe que eso no lo sabe analizar lógicamente, entonces queda ahí. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Perfecto. Bien, vamos a ver la relación que tiene Júpiter con otros planetas de tu carta. Hasta ahí vimos tu Júpiter en Acuario en casa 8. Júpiter forma parte de este gran triángulo azul que se llama Gran Trígono. Tiene relación con muchos planetas de tu carta, por eso lo elegí primero. Para empezar está pegado a Mercurio, que es tu mente, y vamos a empezar por ahí. Que implica que tu confianza y tu mente trabajen juntas. Tu mente, Mercurio desde Piscis y Júpiter desde Acuario. Esto señala que tu capacidad mental se potencia cuando vos buscas entender las emociones de otras personas. Sos capaz de ver en las ideas de otras personas una especie de plan mayor. Tu capacidad de expresión se transforma en una herramienta inspiradora para otras personas por tu elocuencia y por el disfrute que vos mostrás en la conversación. Me encantó ver tu carta porque es como que está todo tu camino ahí escrito. Cuando la vi dije, bueno, Mónica está por el camino correcto.
Tu expresión puede ser verborrágica porque querés decir más cosas de las que tu mente puede procesar por momentos en ese instante. Esa hiperactividad a veces hace que desde afuera parezcas aturdida y puede hacer que sientas que vos no te expresás en orden. En realidad es tu mente que va como pegada a Júpiter, así, confío en todo esto, tengo que mostrarlo todo, decirlo todo. Y en eso, bueno, la palabra queda ahí desarticulada, pero funciona muy bien. Por otro lado, Júpiter está a finales de Acuario y está en una tensión, esta línea roja, con Marte que está a comienzos de Géminis. Las tensiones son en realidad partes de la personalidad que no se parecen y que la idea es que vos hagas un movimiento que las pueda armonizar. Esos desafíos son los que hacen que la personalidad se enriquezca y las relaciones armónicas de los planetas a veces es como que no hacemos mucho con esa energía. La tensión entre Júpiter y Marte, que es tu lado masculino, tu enojo, señala que puede indicar una enorme visión, que vos estás muy comprometida con la acción, con la disposición a pelear por tus principios, por tus intereses, por aspiraciones que son un poco más elevadas. A veces puede ser una energía difícil de manejar porque estás muy convencida de tener razón, entonces te lanzás actuar con mucho entusiasmo y como que no te encomendás a alguien, como que no le decís a alguien, che, esto estará, che, me acompañás por acá a ver si esto funciona mejor. Entonces a veces podés lamentar tu impulsividad o ser víctima del apuro. Esa es la dificultad de la tensión. También hay una relación así, una cuadratura entre Júpiter y la Luna, que está a finales de Tauro. Tauro y Acuario son signos que son bastante distintos. La tensión entre Júpiter y la Luna, que es tu lado emocional, aparecen personas que tienen muchos hermanos o infancias en las que había mucha gente dentro de la casa. Entonces hay un miedo bastante marcado a perder la intimidad o la libertad. Se vuelve muy importante mi espacio, mi lugar, mi capacidad de expresarme, porque en otro momento fue difícil, entonces ahora es primordial. Necesitas tener cierto nivel de protagonismo en los grupos que integrás y a nivel laboral también te cuesta pasar desapercibida por tu energía, por tu forma de moverte. Eso tiene su origen en la infancia, como todo lo de la Luna, que lo vamos a ver en un ratito. Por otro lado, Júpiter, como decíamos, está en este gran triángulo. Está colaborando con Saturno, que son los miedos, y con Urano, que es una parte de tu inconsciente que tiene que ver con la búsqueda de la libertad. ¿Qué significa que Júpiter y Saturno, que son los miedos, colaboren? Que vos tenés la capacidad de tomar tus proyectos y tus emociones de forma responsable, porque Júpiter te hace confiar en tu mente, confiar en tu capacidad. Tenés la seguridad de que sos capaz de trabajar duramente para alcanzar las metas. Hay un miedo a empezar las cosas nuevas, que lo vamos a ver en un rato cuando demos a Saturno. Ese miedo Júpiter permite que vos lo tomes por momentos como algo positivo, porque decís, no, si yo me animo a esto, en realidad me voy a perfeccionar. Entonces Júpiter te saca de ese miedo y permite que vos avances. Este aspecto surge desde la astrología del apoyo que vos sentiste de figuras como tíos, tías, hermanos, primos, primas, ese tipo de figuras que apoyaban, pero a la vez tenían una especie de disciplina que hoy permite que vos pienses en el futuro, pero sabiendo que para alcanzar ese futuro vas a tener que superar ciertas dificultades. Como un entorno que te ayuda a confiar, pero te dice, mirá, no es que lo tenés dado, pero si te esforzás un poco, si trabajás duro, mirá cómo se puede salir adelante. La relación armónica entre Júpiter y Urano, que es una parte de tu inconsciente que busca la libertad, señala que tu pensamiento está orientado al desarrollo de tu futuro. Tu objetivo es tener una vida mejor, proyectar una imagen perfecta donde vos te puedas mostrar como libre de toda atadura. Vivís los vínculos, sobre todo los sexuales, de forma exacerbada, porque el desarrollo de esos vínculos te permite generar autoconfianza, ayuda mucho a ese Júpiter, te permite generar seguridad respecto a los cambios que vos sentís que podés inspirar en la persona con la que te relacionás.
necesitas cambios, tu Urano, tu Júpiter, que está en Acuario, los dos necesitan cambios para ampliar tus horizontes, por eso tu mente siempre está creando proyectos que son cada vez más grandes, son parte de esa necesidad que tenés de hacer un aporte para el crecimiento, para la expansión social, aunque muchas veces los aportes sean como adelantados a tu tiempo. Eso es lo que señala tu lado acuariano, como que hay mucho empuje, hay muchas ganas. Lo que hay a veces es un entorno como más tradicional, menos abierto, pero tu camino tiene que ver con esto de a ver si avanzamos un poquito en conjunto. Hasta ahí vimos entero tu Júpiter en Acuario en casa 8. ¿Vas bien? Bien. Vamos a hablar de la luna. La luna es lo que vos naciste siendo. Júpiter es un planeta que empezamos a desarrollar a partir de los 7 años, pero la luna es lo que somos. Desde que estamos en el útero y mientras todavía no caminamos, no sabemos pedir lo que queremos y dependemos de otras personas, generamos relaciones amorosas por primera vez, en general con nuestra mamá y con las personas del entorno que colaboran con darnos de comer, hacernos dormir, cuidarnos. De ese tipo de relaciones nosotras aprendemos determinadas cosas que necesitamos para sentirnos seguras a nivel emocional. Lo que dice la astrología es que debemos identificar cuáles son esas necesidades que aprendimos, que son las que nos dan seguridad, y poder proveérnoslas en la adultez a nosotras mismas para no buscar esto en las relaciones que elegimos entablar hoy. Tu luna está en Tauro, está en la casa 11. La casa 11 son las amistades y los grupos que vos integrás. Ahí es donde se expresa esta luna. La intensidad de la luna en Tauro se aplaca a través del placer que te generan la estabilidad, la comida y la seguridad que encontrás en las relaciones amistosas. Encontrás seguridad emocional en los vínculos sociales, en estar siempre acompañada por gente distinta pero que comparta tus ideales. Te sentís segura cuando formás parte de un grupo al que vos puedas cuidar, mientras ese grupo hace algo que tenga que ver con una causa social, que sea parte de algo más. Participar en actividades grupales permite que vos te relajes mentalmente y que dejes de estar tan pendiente de tus principios. Cuando estás con otra gente es como, ¿qué tal? No estás evaluando tanto si lo que estás haciendo es lo que querés que la sociedad haga, si lo que tenés que hacer, aflojás un poco, como que te recostás en el grupo. En los grupos que integrás asumís el rol de madre, te importa que todos los miembros del grupo estén cómodos. Para sentirte segura necesitas estar tranquila, esto que decíamos de la estabilidad económica, pero también no estar sintiendo frío, no tener una preocupación. Todo eso es lo que tu luna necesita. También encontrás seguridad emocional en el disfrute físico, en el contacto con la naturaleza, el contacto con el abrazo de una persona querida, pero también el salir, el respirar el aire puro. Todo eso nutre a tu luna. Tenés que sentir que las cosas son inalterables. A tu luna cualquier cambio le molesta. La dificultad para el cambio se da porque la luna en Tauro tiene connotada como peligrosa cualquier modificación de una situación. Entonces esto puede generar a veces que te quedes más tiempo del recomendable en lugares, en trabajos, en vínculos, en situaciones. Tu luna le tiene miedo al cambio, dice no, mejor me aguanto acá, vamos a ver, y quedas un poco estancada. Y en algunos casos la inercia se vuelve un mecanismo de seguridad, te permite sentirte segura, pero no te das cuenta que te quedas como estancada. Como el toro, así tipo. Tus objetivos, tus ambiciones fluctúan como tus estados de ánimo y a veces dejas que otras personas te influencien con sus opiniones respecto a lo que es mejor para vos. Tu luna necesita encontrarse con tus pertenencias, también con la presencia física de las amistades, esto de poder tocar al otro, comer algo con el otro, compartir. El contacto físico te tranquiliza y cuando atravesás una situación que sea emocionalmente difícil es imprescindible que te demuestren afecto mediante señales corporales. Que te digan es como que no alcanza, ¿no? Razonar en esos momentos no funciona. La erotización, la sensualidad son para tu luna, que está regida por Venus, sinónimo de seguridad.
de paz. Tu forma de nutrir a tus seres queridos es a través del contacto físico, es a través de la comida también. Cuando estamos en Acuario, por ejemplo, que es momento de tu Júpiter, pero tu luna está incómoda, o cuando estamos en Escorpio, que es la temporada opuesta a Tauro, que tu luna está incómoda, o cuando vos atravesás una situación emocionalmente difícil, ahí sos más errática, reclamás el apoyo de las amistades, en los grupos buscás que los demás sigan un poco tu juego emocional. También cuando estás vulnerable, la reacción puede ser evitar moverte. De manera perezosa te aferrás a lo que tenés, o de forma posesiva buscas saber dónde están las personas que te importan. La luna nos dice algunas cosas que entendemos que son de tu mamá, pero en realidad lo que sabemos es que es una figura que participó en tus cuidados, pero señala a una persona que vos veías más como una amiga que como una mamá, una persona que formaba parte de grupos en los que había otras personas que colaboraban con los cuidados, tenía amigas que le apoyaban y actuaban también como si fueran mamá. Desde tu nacimiento está claro, la luna en Tauro tuvo figuras alrededor que brindaban un intenso contacto físico. El cuerpo de mamá, cuando vos eras bebé, era percibido como fuente de alimento, fuente de protección. Toda la inseguridad se calmaba ante ese contacto físico. Los bebés con un Tauro como que les dieron de comer mucho en la boca, estuvieron mucho a upa, hay como mucho pegote. La familia materna en general daba mensajes afectivos a través del dinero, del alimento, entonces pueden quedar establecidas también algunas asociaciones que pueden ser difíciles para la luna. Por ejemplo, el dinero está pegado al afecto, está eso de que te doy plata porque te quiero, eso en la adultez puede ser difícil. La comida también está asociada a la seguridad, si yo estoy tranquila estoy comiendo, si no estoy comiendo es porque algo me falta, estoy nerviosa. Y la sensualidad es percibida como protección. Acá hay una luna venusina, una madre linda, una madre que usaba perfume, que era erótica, que era agradable de ver, y eso queda también asociado a la protección. La familia materna en general tiene esta valoración por el dinero y por las propiedades, pero por la seguridad que aportaban esas cuestiones. En realidad la valoración no es a lo material, esa es la forma en práctica en la que se expresa. La valoración está depositada en la tranquilidad, en la paz. Es decir, bueno, esto es mío, nadie me va a molestar, no tengo que pelear ni por un pedazo de tierra, ni por un pedazo de pan, estoy tranquilo. El disfrute por la comida es un rasgo predominante en la familia. Dar de comer en forma abundante, elaborada, es un mensaje afectivo central, se vuelve central para vos también y te sentís más cómoda si alguien te espera con algo rico, si alguien te compra algo que a vos te gusta, tu luna se siente perfecta. Vamos a ver cómo se relaciona esta luna con el resto de tu carta. Tiene una atención a Mercurio, a tu mente, que está en Piscis, que lo vamos a ver a continuación. Eso implica, yo siempre digo que eso implica lo que dijo nuestra filósofa contemporánea Paulina Rubio. Hay cosas de la razón que el corazón no entiende. Bueno, acá hay una dificultad entre lo que yo pienso, razono, y lo que yo siento y pasionalmente, impulsivamente haría. Entonces puede ser que vos expliques muy bien lo que sentís, pero a veces decís más de lo que deberías. Sos muy amable en el trato, los intercambios con los demás también te ayudan a modificar lo que vos sentís, porque tendés a ver si puedes intelectualizar las emociones como para desapegarte de ellas. Señala también poco disfrute por las tareas domésticas, como que eso genera más embole. Y señala respecto a tu mamá una falta de comunicación con ella, no te sentiste comprendida del todo, o sentiste que ella era fría. Está claro que el afecto físico cuando eras bebita está, pero después cuando empiezo a hablar no nos estamos como entendiendo, no estamos como hablando el mismo idioma. Después la luna está en una relación armónica con Venus, que es tu lado femenino. Eso señala que el cariño, la afectividad, la generosidad son tus principales fuentes de bienestar emocional. Es una de esas configuraciones astrológicas que por momentos te hace sentir como si estuvieras envuelta en una manta de autoamor y comprensión. Hay una relación muy linda entre la luna y Venus que también te da un atractivo especial. Tu sonrisa, tu pulcritud, todo lo venusino es como muy agradable, sabes entretener, distraer, alegrando
cualquier reunión. Y esto viene de una imagen de mamá como una persona linda o como una persona que cuando se presentaba en sociedad era armónica, esa gente que no grita, no le gusta quedar mal o está muy preocupada por estar limpia, por estar maquillada, por estar bien. La luna está pegada a Marte. La luna final es de Tauro en la casa 11, Marte a comienzos de Géminis en la casa 12. Marte es tu lado masculino. Marte le aporta a tu luna pasión, impulsividad y a veces agresividad a las emociones. Las personas que tienen este aspecto son como reactivas, pero también son muy protectoras y son muy valientes con sus seres queridos. Defendés lo que sentís, esto puede hacer que una pequeña discusión de repente sea una tormenta, tu humor se altera con facilidad y cuando estás sola tiende a la amargura, te gana Marte, en ese momento las emociones vos sí te permitís sentirlas más extremas cuando estás sola, entonces ahí gana Marte y te sale el enojo, vamos a ver después ese Marte que sale cuando estás sola, sos inquieta, te cuesta mucho parar, relajarte, eso está claro en toda tu carta, solo lo haces cuando realmente te agotaste, no podés más, ahí aparece el descanso, pero que en realidad ya era una necesidad un poquito antes. ¿Se entendió la luna? Se entendió perfecto. Bien. Vamos a ver Mercurio, que lo venimos nombrando porque está ahí pegado a Júpiter y está en una tensión a la luna, está acá, es tu mente, está en Piscis en la casa 9. La casa 9 es tu ideología, tus creencias, tu visión del futuro, lo que vos pensás de la vida en general, es también tu relación con el extranjero, cuando estás en pareja es tu relación con la familia política, y son los estudios superiores, la vida académica, siempre que estés estudiando en la adultez, tiene que ver con la casa 9. ¿Qué señala Mercurio en Piscis ahí? Que sos muy sensible, muy intuitiva, pero también fantasiosa. Te cuesta separar la realidad del lado pisciano, de la fantasía. Tu capacidad de discernimiento, que es Mercurio, puede verse opacada por la confusión, por la tendencia de Piscis al autoengaño. Tu mente siempre está enfocada en el futuro, buscar respuestas, conocer otras culturas, es como que te permite sentir que vas como intentando entender la vida en general. Los viajes largos son muy importantes, lo señala tu sol, que está en la casa 9, o sea, tu sol brilla en el extranjero, pero para este Mercurio son muy importantes porque realmente los viajes a otros países tienen un gran impacto sobre tu forma de pensar, cambian tus ideas, te reorientan mentalmente. Y además te generan mucha curiosidad las personas extranjeras. Te genera curiosidad las religiones, la filosofía, también tenés potencial talento para el aprendizaje y la enseñanza de la filosofía, te interesa el arte, sos muy creativa, pensás en términos sonoros, es como que estás más concentrada con la música, tu energía verbal está inspirada por la flexibilidad, tus ideas cambian seguido, también las cosas se te pierden como con bastante facilidad. Te podés volver inconstante si intentás como adoctrinar a otra persona o a veces debatiendo contigo misma de forma interminable, como buscando expandir tus horizontes, pero sin llegar a nada porque no estás profundizando en algo. Sos muy reservada, no terminás de expresar lo que sentís porque estás más pendiente de otras personas, de lo que sienten otras personas. Tenés un espíritu bastante compasivo que te impulsa a expresar lo que vos percibís, pero con simpatía, tratando de no lastimar a la otra persona. Porque estableces contacto con las personas física, pero también espiritualmente. Cuando estás en pareja te da curiosidad la familia política. Mercurio en casa 9 señala el deseo de enseñar cualquier cosa en general, pero sobre todo a personas adultas, no de trabajar como maestra, pero sí de enseñar a otros adultos tu experiencia. Es peligrosa una adhesión demasiado fanática a tus creencias, que es lo mismo que te da Júpiter en Acuario. Cuando te convences de algo, ese es tu Mercurio. Vamos a ver que Mercurio también tiene relación con muchos planetas de tu carta. Para empezar está pegado al Sol. Eso es bastante normal, Mercurio está muy cerquita del Sol y muchos lo tenemos pegado al Sol. Señala que pensás en vos, en tu futuro, tu pensamiento es creativo, sos elocuente. Esta combinación puede otorgar mucha concentración mental, autoanálisis, pero cierta dificultad para evadirte, para divertirte.
Mercurio a comienzos de Piscis está en tensión a Marte, que está a comienzos de Géminis. Géminis y Piscis también son signos que no tienen mucho que ver, que implica que Mercurio esté en una cuadratura a tu lado masculino. A la hora de comunicarte reprimís a tu Marte, reprimís tu lado agresivo, pero cuando no logras hacerte entender, Marte empieza a asomar y se genera un clima tenso. Buscas imponer tus ideas para sostener tu posición, pero no es un movimiento que te quede armónico. Cuando querés explicar tu punto de vista es como que la pasión sale Marte y tu discurso pierde claridad, y cuando te enfocas en ser más clara y querés estar en tu Mercurio, sentís que estás perdiendo poder, Marte se empieza a sentir que está perdiendo la discusión, y en esos momentos es cuando aflora la agresividad. Mercurio forma parte de este gran triángulo como Júpiter, está colaborando con Saturno, que son los miedos, y con Urano, es el lado inconsciente que tiene que ver con la libertad. La colaboración entre Mercurio y tus miedos señala que en general estás bien informada, ya que te resulta fácil asimilar la información, te expresas en los momentos adecuados, también sabes ser discreta, guardar silencio, buscas expresarte con precisión, y en las situaciones difíciles parece que te pones nerviosa, pero en realidad internamente vos podés controlar esos nervios. La colaboración de Mercurio con este lado inconsciente que busca la libertad, que es Urano, señala que tu discurso es afín a la sociedad en la que vos naciste. Urano le aporta innovación a tu mente, tu pensamiento busca salir del status quo, entonces cuando vos seguís tu curiosidad, le prestás atención a cosas que en realidad no eran importantes para tu familia de origen, pero a vos te empiezan a importar, y esa importancia en realidad va acompañando el movimiento social un poquito hacia adelante, incluso como que vas un poquito más para adelante de los de alrededor. La influencia de Urano le aporta mucha rapidez a tu mente, tu forma de comunicarte es ágil y sos muy intuitiva respecto al pensamiento de las personas que viven contigo. Te permitís ser vos misma, aunque tu discurso disienta con el del resto, es un discurso que suele inspirar a otras personas al cambio. Mercurio incorpora un planeta nuevo porque está en una tensión con Neptuno, que también está en el grado 9 pero de Sagitario, y Mercurio en el grado 1 de Piscis están en tensión. Neptuno es otra parte de tu inconsciente que tiene que ver con algo que idealizás y que nos decepciona constantemente porque está idealizado, que implica que Mercurio se mezcle con eso, implica un intelecto muy desarrollado, pero la forma en la que expresás las ideas, sobre todo las ideas que tienen que ver con tu trabajo, puede ser confusa. Neptuno está ahí en esa área que es el trabajo, y ahí hay mucha confusión, vamos a ver en un rato cuando vayamos por Neptuno. Tenés una imaginación hiperactiva que interfiere con tu pensamiento lógico y puede llevarte a crear una especie de versión privada de la verdad o de la realidad. A veces tu lógica es muy rebuscada o demasiado personal, y como está influida por tu imaginación puede que no te deje ver bien la verdad. Se aconseja que afrontes tu realidad, también la realidad del mundo, para progresar, pero reorganizando tu mente, abriendo canales de comunicación más productivos, que es como el camino en el que estás. Así que es un poco lo que pides en Neptuno, que lo eleves, y ahí sí va a funcionar bien. Esta evaluación constructiva de tu personalidad te va a dar autoconfianza y te va a permitir ir liberando una energía que estaba bloqueada. Puede que necesites tiempo, esfuerzo para lograr que tu mente empiece a desarrollar una estructura más disciplinada, pero en realidad si perseveras vas a poder como encaminar estos dos aspectos de tu personalidad en una dirección creativa. Cuando estás sirviendo a otras personas, ahí es cuando descubrís que tus problemas se resuelven, porque la energía la reorientás en una nueva dirección, te ocupás de ayudar a otros y parece que lo tuyo también se empieza a acomodar. Tenés muy claras las motivaciones ajenas, pero es necesario que aclares tu naturaleza. Se aconseja que seas cuidadosa en los compromisos emocionales, ya que cuando estás por comprometerte emocionalmente con algo, te cuesta enfrentarte con hechos que en realidad una parte de vos no quiere ver y al principio tiende a negar. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Vamos a ir a tu Sol, que está en Piscis en la casa 9 y es lo que vos sabías de vos hasta ahora, que sos de Piscis. Bueno, el Sol es algo que vos tenés que construir para ser feliz, lo que hoy podemos decirle tu propósito o tu camino. No es algo que vos naciste siendo de Piscis y sos así, no. Naciste siendo una luna en Tauro, y esto es el camino que vos elegís recorrer para ser feliz.
El Sol en Piscis en casa 9 dice que vos te sentís plena cuando te sacrificás para salvar o sanar a otra persona y cuando ese sacrificio despierta emociones en la otra persona. Ahí es cuando tu Sol completa el ciclo y brilla. Te sentís plena cuando perdonás y cuando ayudás a otra persona aunque la consideres tu enemiga, porque tu Sol está en Piscis, brilla cuando estás a disposición de todo el mundo, del que te cae bien y del que no te hizo bien. Te encontrás a vos misma cuando aprendés, cuando vas construyendo tu propio cuerpo de conocimiento. Si vos quisieras estudiar toda la vida, y a la gente que tiene Sol en casa 9 le suena como natural, pero no es natural. No todo el mundo es feliz estudiando toda la vida. Y en tu caso está claro que te puedes anotar a una carrera ahora, dentro de 10 años, en cualquier momento, siempre tu Sol va a brillar cuando esté incorporando conocimiento. Encontrás la plenitud cuando buscas el significado de la vida, en vez de aceptar totalmente y sin críticas un sistema de creencias. Es como que vos vas destilando tu propia visión personal de la verdad. Tenés que esforzarte por ampliar tu entendimiento, tu visión de la vida, y eso se puede alcanzar mediante viajes, se puede alcanzar leyendo, pero también dando rienda suelta a tu imaginación, indagando filosóficamente. Es importante que te expreses creativamente, ya que el Sol en Piscis te aporta emotividad, sensibilidad, intuición, el reino de las emociones. Entonces a veces puede ser un mar en el que parece que te perdés. Puede que en varios momentos de tu vida te hayas preguntado cuál es tu lugar en el mundo. También tu mente da muchas vueltas intentando entender qué es lo que sentís, intentando separarlo de las emociones ajenas. En realidad el propósito es ese, es que la vida sea una búsqueda. Y no necesariamente que vayas a encontrar algo al final, pero sí ese camino, ese proceso es lo que te hace feliz. Una de las tareas de Piscis es aprender a usar esa gran imaginación para superar las dificultades del mundo real sin escaparse del mundo real. Es decir, trascender la realidad, pero no a lo Piscis que a veces es evadiéndola o negándola. Es un signo muy perceptivo que hace que vos experimentes de primera mano todas las emociones de las personas con las que te vas cruzando en el camino. Esa es la razón por la cual una de las características del Sol en Piscis es la voluntad de dedicarte a otras personas. Realmente sentís lo que las otras personas necesitan. Percibir el sufrimiento de otra persona te lleva a querer ayudarla, ya sea a través del voluntariado, pero también ayudando a familiares o amigos cuando están en dificultades. Piscis siempre encuentra como una forma de entregarse, funciona como una esponja emocional que hace que tu inconsciente absorba todo, y eso puede generar que te hagas cargo del estado de ánimo de otras personas. Normalmente, después de un periodo excesivo así de sensibilidad, te cerrás en tu caparazón, te parece que te tenés que proteger de todas esas emociones que en realidad no son tuyas, y en esos momentos te expresás de forma más distante. Ese es el mecanismo que probablemente le tengas que expresar, que contar a las personas que te importan. Entiendo todo lo que te pasa, entiendo tanto que no puedo vivir mi vida por ayudarte a vivir la tuya, y por momentos me tengo que retirar porque si no me va a dar un colapso. Te encontrás contigo cuando viajás, cuando conoces nuevas formas de vida. Es muy, muy, muy importante. Lo mismo que te decía para Mercurio, es muy importante que aproveches todas las oportunidades y las posibilidades que tengas de viajar a otros países, y cuanto más nuevos sean para vos, más pleno se va a sentir tu Sol. Ni hablar de si podés hacer alguna actividad en otros países donde sientas que ayudás, como que cerrás todo redondito. La astrología tradicional, la astrología de los griegos de hace 2000 años, decía que este emplazamiento del Sol incluye una vejez muy intensa y tal vez el periodo más romántico de la vida, o el periodo donde en realidad sentís que tenés la compañía más agradable de tu vida. Piscis es un signo mutable, por lo tanto tiende a adaptarse, tiende a la oscilación, a la mediación, a la distribución. Piscis representa el abandono de toda la división, simboliza el sentido de compartir, está en sintonía con el mundo de las emociones, la imaginación, vive sintiendo, y por esta razón se conecta muy fácilmente con su entorno. Es un signo poroso, sensible, muy imaginativo, y muchas veces llevado a vivir en un mundo de fantasía que con mucha facilidad se transforma en una especie de refugio. Te cuesta centrarte en tu identidad y en tus deseos, porque el elemento agua te vuelve indecisa, genera que te dejes influenciar por tus impresiones, también por las tradiciones que te rodean.
El significado del agua tiene que ver con la esencia del alma, la espiritualidad, las emociones. La bondad de Piscis te hace mostrarte entusiasta con todo el mundo, pero también hace que tu sentido práctico sea frágil, sea inconstante. Vamos a ver que ese Sol está en una tensión a Neptuno, que ya vimos que Mercurio no se entendía con Neptuno, bueno, el Sol también, y es bastante importante. Esta cuadratura señala una falta de confianza en ese Sol, en tu propia identidad personal, en tu capacidad para alcanzar objetivos, sobre todo a nivel laboral, que como yo te decía, es donde Neptuno tiene ahí una pata puesta, generando algunas confusiones. Esta falta de autoconfianza entendemos desde la astrología que tiene su base en la relación con tu papá o con tus abuelos. Durante tu crecimiento se dieron conflictos por falta de entendimiento, o puede haber sucedido que en algún intento por hacer valer tu individualidad vos te hayas chocado con la fuerza de una autoridad mayor y hayas interpretado esa situación como falta de amor por su parte. En ese momento la autoconfianza sufrió una especie de fragmentación y eso puede generar dificultad desde la adolescencia en adelante para enfrentar los fracasos. En algunos casos este emplazamiento genera inercia, que también está estimulada por tu luna, por el miedo a actuar, porque esa imagen que interiorizaste de fracaso sabes que te puede llevar a fracasar exteriormente también. A veces la relación entre el Sol y Neptuno genera que disfraces esa pauta interna de fracaso y la ocultes de vos misma y te marques objetivos o ambiciones que en realidad están más allá de lo que vos sos capaz de lograr. Y en ese momento eludís esa posibilidad de comprender que hoy sos vos misma quien está creando esos fracasos, poniendo algo que en vez de ir pasito a pasito, hay una parte de vos que ya sabe que va a salir mal. Entonces dice, bueno, me la juego a todo y si funciona, funciona, y si no funciona... Y ahí se confunde un poco todo. Todo este proceso entre el Sol y Neptuno se empieza a mitigar a partir de los 42 años. ¿Cuánto tenés ahora? Voy a cumplir 52. Hace 10 años que esto empezó a aflojar igual, empezó a mejorar. Si en ese momento vos decidiste conscientemente hacer el esfuerzo necesario para conectarte con el centro de tu identidad, que hasta ese entonces se te quedó un poco escondido atrás de Neptuno, el progreso llega ahí, cuando te animás a ir más allá de ciertas imágenes de culpa o de inferioridad que vos misma fuiste cultivando como respuesta a un sufrimiento emocional que fue real y que te marcó. Reorientar la identidad de esa manera no es muy fácil porque se trata de que vos te opongas a pautas de comportamiento establecidas, pero los beneficios de esa transformación son positivos y lo principal es que vos puedas aceptar tu propia naturaleza sin juzgarte o sin condenarte. Está pasando un parlante, unos tambores, pero ¿vos me escuchas bien? Bien, eso es lo más importante. Si querés que se produzca este cambio, en realidad lo más importante es confiar en que vos tenés la capacidad de producir esos cambios. Sos creativa, tenés imaginación y una potencia que tiene que encontrar el canal o que encontró un canal de expresión adecuado para poder lograr eso. Vos tenés que clarificar lo que vos ambicionás en un marco más realista. Se aconsejan talleres que trabajen cosas como la autoafirmación, la toma de decisiones, la formulación de objetivos. Es ese tipo de herramientas para que vos estés más segura, no porque no seas capaz, sino porque tu Sol en Piscis necesita un certificado para correr ese Neptuno y decir no, yo aprendí. Mira, acá dice. Vamos a hablar de ese Neptuno que tantos problemas le genera a tu lado Piscis. Neptuno, Urano, Plutón son partes de nuestro inconsciente, son partes de nuestra personalidad sobre las que no tenemos control, las desconocemos, se expresan sin que nos demos cuenta y tenemos que aprender a conectar con eso y a darle una trascendencia un poco mayor para poder expresarse de forma no tan rudimentaria. Todas las personas que nacieron entre el 70 y el 84, toda la época de la dictadura en este país, tienen Neptuno en Sagitario. Tienen una misma forma de ilusionarse, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la defensa de los ideales, que tiene que ver con el progresismo, con la búsqueda de la verdad, con la honestidad. Toda la generación tiene el mismo planeta en el mismo signo, pero no en la misma casa. A vos te quedó en la casa 6. ¿Qué es la casa 6? La casa 6 es tu trabajo, es tu relación con lo doméstico y con las mascotas, es la salud y la relación con tu cuerpo y son las rutinas diarias.
Ahí está Neptuno, esta parte de tu personalidad que te hace no tener muy claro cómo es que vas a llevar adelante esas tareas. Y Neptuno tiene que ver con nuestra experiencia intrauterina. Si bien nosotras no tenemos un registro consciente de esos meses, hay una parte nuestra que vivió ese estado y que de forma compulsiva busca retornar a ese estado, donde algo más grande me sostiene, donde yo no me tengo que hacer cargo de nada, donde se me da todo lo que necesito. Eso quiere Neptuno que sea la casa 6 para vos. Y cada vez que vos contactás con la realidad de esas áreas de la vida, te desilusiona perfecto, así, tremendamente, como cuando saliste a la vida y decís, ahora tengo frío, tengo sueño, tengo hambre, nadie me entiende. Esa es la sensación. Vamos a ver qué es lo que te hace idealizar y que te desilusione este Neptuno. Idealizás verte libre de las rutinas. Eso es lo que Neptuno entiende como fuente de plenitud. Va a llegar un día que yo no voy a tener que pensar nada del día. Y ahí está el paraíso, ahí está el útero materno. Ese día yo vuelvo al útero. El día que no tengo que pensar en una factura, una mascota, un trabajo, la plata, lo que voy a cocinar, lo que voy a comer, a dónde tengo que ir. Esta idealización hace que vos vivas todas las cosas cotidianas de manera dramática. Se te parte un vaso y es un bajón, porque te tenés que poner a limpiar esos vidrios. Es como lo peor que le puede pasar a tu Neptuno. Salió del útero a la vida real. Se quiere morir, es terrible, te arruinó el día. Porque en realidad hay una idealización de hacer lo que quieras y ocuparte de vos, pero sin tener que ocuparte. Esto hace que cuando te encuentres con tareas de la vida cotidiana te sentís una especie de víctima desvalida. Neptuno hace que vos busques sacrificar tu sentido de vos y lo que necesitas para poder sostener esas rutinas. Idealizás lograr armonía entre el mundo exterior y tu cuerpo. El ideal de tu generación es un futuro genial donde sos libre. Hay una idealización de tu generación de la aventura, de la verdad, se sienten incuestionables, buscan una verdad universal, una verdad que les dé respuesta a todo. Neptuno casa 6 te hace adicta al trabajo, porque en realidad también idealizás el servicio material hacia otras personas y crees que va a ser recíproco, y ahí es cuando entran las dificultades, porque no todo el mundo nació para servir a otras personas. Al contrario, una persona de cada 12, este Neptuno cae en las otras 11 casas y ya no. Entonces vos buscás sacrificarte para satisfacer los requerimientos laborales. Tu Neptuno siente que así como que recuperás cierta especie de dignidad, y el emplazamiento de Neptuno propensa a esa idealización al trabajo que genera muchas dificultades si vos trabajás con otras personas, porque bueno, si vos trabajás sola es como tal, yo me gestiono, y si yo me cago, me cagué yo, pero cuando trabajás con otras personas y vos lo das todo y las otras personas les da igual y hacen lo mínimo indispensable, porque en realidad el trabajo es un área de su vida que no les importa, al contrario, que es bastante liviana, ahí empiezan las dificultades. Otra expresión probable de Neptuno, que como yo te decía, más allá del trabajo, tiene que ver con la salud, es la hipocondría. Hay un miedo a verte inundada por el caos afuera, y ese miedo puede quedar proyectado en el cuerpo a través de la fantasía de mi cuerpo va a colapsar y yo estoy sufriendo una enfermedad, que no es que no exista, pero que puede ser una dolencia misteriosa que nadie te diagnostica, una cuestión de naturaleza psicológica que expresa esta especie de nostalgia que es bastante característica de Neptuno. Entonces las alergias, las afecciones en la piel, que en realidad siempre están señalando una incapacidad para mantener afuera el mundo de afuera. Y en esto de hacerme cargo de todo, yo le entro muchas cosas y mi cuerpo empieza a levantar una barrera. Hay una idealización también de tu límite frente a la otra persona, y Piscis también colabora que vos te sientas parte de la enfermedad ajena. La otra persona está mal y vos ya estás incorporando todos los síntomas y te vas a hacer cargo de que esa persona se sienta bien. Podés buscar personas enfermas para ayudar y ser reconocida. El anhelo de cuidar a los demás puede estar vinculado con el hecho de sentirte vos inconscientemente enferma o desvalida. Tu Neptuno te hace expresar la espiritualidad creyendo en ideales que te van a llevar a la trascendencia, expresar la espiritualidad buscando un significado a la vida, concentrándote en el futuro. Tu generación idealiza y se defrauda del pensamiento positivo, del disfrute, de los maestros espirituales, de las religiones, la filosofía. Se termina de defraudar en realidad de eso de no poder sostener un mundo que está en caos, como en algún momento parecía que sí. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, Perfecto. bien.
vamos a ver que este Neptuno está opuesto a Marte, que está en Géminis. Géminis y Sagitario, nada que ver. Neptuno está acá en tu inconsciente expresándose en esas áreas de tu vida. Marte es tu enojo y no tiene nada que ver. Entonces esto señala que tu vida se centra en las relaciones que estableces con otras personas y eso a veces provoca distorsiones en la forma en la que vos te expresás. Te cuesta identificar tus motivaciones interiores. Lo que decías de forma compulsiva en realidad está escondido atrás de una fachada, que es tan eficaz que a veces vos misma no sos muy consciente de por qué terminás tomando una decisión y no otra. Te cuesta tener claridad interior, especialmente en el terreno emocional, y eso puede condicionar las opciones que tenés. Esa falta de fe en vos que hablábamos genera desconfianza porque no terminás de entender qué es lo que te motiva. Generalmente tus intenciones son muy buenas, pero terminan escondidas. La naturaleza, la calidad de tus relaciones se puede transformar si vos enfrentás áreas problemáticas de tu naturaleza interior que tienen que ver con la confianza, las emociones, los espejismos. Darte cuenta de que a veces vos condicionás de forma negativa esas experiencias es clave para comprender cómo podés también transformarlas de forma positiva. Vamos a ver a Marte, que como yo te decía es tu lado masculino, es cómo te enojas, es cómo salís a la conquista de lo que querés. Y está la casa 12, que es el inconsciente, es lo que nos encontramos cuando estamos durmiendo, cuando tomamos algo de alcohol o cuando estamos al servicio de otras personas. La casa 12 también es la vida intrauterina. Marte en casa 12 señala que vos estabas muy en movimiento adentro del útero y tu mamá también. Era muy dinámica cuando estaba embarazada. La función de Marte es la de la autoafirmación. Es el lugar donde nos apropiamos de nuestras capacidades, tomamos coraje y valor, vamos por lo que deseamos, nos arriesgamos por lo nuevo, iniciamos cosas nuevas. Vos afirmás tu poder poniendo tu inteligencia al servicio de otras personas. Entonces necesitas saberlo todo. Expresás tus ideas de forma impulsiva, libre de responsabilidades, te sentís inspirada a compartir información de forma colectiva, sos elocuente y también sabes mentir para quedar bien parada, te defendés como embaucando a la otra persona, mareándola con astucia. Te cuesta ocuparte de vos, buscas que otras personas te den la razón, ganar discusiones, debates, tu agresividad se expresa así, compitiendo por tener la razón, sobre todo ante la paranoia de Marte que está en la casa 12 y no identificas tu enojo, pero sí el de los demás, entonces siempre te parece que el entorno es agresivo, te pones dinámica, cambiante. A nivel físico, Marte también habla de nuestra habilidad en las peleas físicas. Marte en Géminis, su mejor defensa nunca va a ser un golpe, sino esquivar los golpes, hablar, tratar de razonar. Ese es el poder de tu Marte. Te enojas cuando otras personas están enojadas y no las podés satisfacer, ahí peleas por defenderlas. Sacás tu agresividad para defender a quienes no se pueden defender, pero en el medio tu Marte está intentando satisfacer una insatisfacción profunda, pero que no entiende muy bien de dónde sale. Te volvés impulsiva o a veces usando inhibidores, cosas que te ayuden a descansar, porque este Marte cuando te acostás no para, acá entro yo, y se empieza a expresar. También cuando estás sola, expresas tu ira sin responsabilidades y cuando te sentís falta de poder negás el enojo, expresas como una especie de insatisfacción vaga pero que empieza a ir aumentando. Marte en casa 12 te lleva a sentir que no sabes lo que querés, pero al mismo tiempo te desborda un deseo que no tenés muy claro cómo canalizar porque no está muy claro qué es lo que querés. Tenés la sensación de no tener fuerza o no tener coraje, pero en realidad en situaciones realmente peligrosas mostrás una valentía desmedida para el resto de la gente. Consideramos que la casa 12 tiene que ver con el inconsciente colectivo y desde la astrología entendemos que tu Marte está conectado con el Marte del colectivo. Entonces dentro de vos está la memoria de todas las guerreras y los guerreros de tu familia. Esto se relaciona con que a veces te sientas tomada por el miedo en vez de salir a luchar. Es probable que tu inconsciente esté registrando la vivencia de otra persona de tu familia que alguna vez literalmente perdió una batalla, que peleaba y perdió una batalla, y eso es lo que lleva a dudar entre no moverme o de repente actuar de forma audaz y haría cualquier cosa en un momento donde vea la seguridad de otra persona en peligro. ¿Se entiende? Bien.
Marte a comienzos de Géminis, en el grado 0 de Géminis, está haciendo un trígono perfecto a Acuario, que está en el grado, a Venus, que está en el grado 0 de Acuario. Marte y Venus, tu lado femenino y tu lado masculino, se entienden muy bien. Esto implica en que la forma en la que vos te expresás cuando estás enojada es armónica, es seductora. Tu expresión de lo masculino es amable, tu agresividad surge con cierta armonía, buscas imponerte dentro de los grupos pero sin dañar, manifestando autosuficiencia pero sin resentir a los demás, en un movimiento que es bastante sensual y que te ayuda a conseguir tus objetivos. Valorás a las personas con las que te vinculás y buscas satisfacer los deseos de las personas que te agradan. Valorás la agresividad como forma de conseguir lo que necesitas. Vamos a ir hacia Venus, que está en Acuario, en la casa 8. Venus es tu lado femenino. ¿Cómo seducís para que otros te acerquen lo que vos querés? Venus nos habla también de lo que te gusta, pero lo que suele señalar Venus que nos gusta son cosas que nosotras tenemos dentro nuestro, pero no nos animamos o nos da mucha pereza desarrollar, entonces las buscamos en otras personas. Tu Venus señala que valorás a las amistades, aunque te relacionás con las amistades de forma bastante libre. Valorás la espontaneidad, también la tecnología que busca mejoras para la sociedad, valorás las causas sociales, amás la libertad, la originalidad, lo excéntrico, lo diferente. Para estar en pareja te interesa primero sostener una relación amistosa. Esa persona que va a ser pareja, primero vos tenés que ver que pueda ser tu confidente. El sexo te genera placer cuando incluye un compromiso, porque hay un disfrute de compartir realmente lo que sentís en ese espacio íntimo con otra persona. Dentro de la relación de pareja necesitas sentirte libre, disfrutás seducir dando absoluta libertad, compartiendo experiencias, ideales, seducís desde tu sexualidad, pero también desde la exposición de lo que te hace vulnerable. Seducís desde el misterio, desde la manipulación, para que la otra persona te dé lo que buscas, y si no lo lográs es como que actúas de forma misteriosa, pero la otra persona nunca sabe directamente qué es lo que vos querías, por qué es que te estás fastidiando. Eso queda ahí, se lo guarda tu Venus. En la pareja, al revés, buscas una persona transparente, abierta, porque tenés mucha curiosidad para saciar. Tu manera de recibir, de responder, causa que tus parejas dejen de lado sus inhibiciones porque encuentran seguridad. Buscas relaciones que te den libertad, pero también en las que puedas disfrutar cosas nuevas, personas inventivas, abiertas a los cambios. Si la otra persona no muestra su mundo interno, vos como que no podés disfrutar. Disfrutás transformarte, mejorar interiormente, encontrás placer en el intercambio que se da en una charla armónica, disfrutás estar en contacto con tu mundo emocional y también disfrutás las crisis. Al final de las crisis tu Venus siente placer. Disfrutás tus secretos, todo lo que sea tabú, te gusta el silencio, el misterio, disfrutás mucho lo esotérico, lo mágico. Venus está en una tensión a Urano en Libra y colaborando con Plutón, que es la otra parte de nuestro inconsciente. La relación de Venus con Urano, que es lo que tu inconsciente entiende por libertad, señala una ruptura con la forma tradicional de pareja. Tu Urano y tu Venus están de acuerdo que lo que no quieren es lo que tradicionalmente se quiere, lo que la familia espera, lo que es el modelo de pareja que se venía repitiendo. Bueno, todo eso no va a suceder de ninguna manera. Exacto. No me van a agarrar para estas estupideces. Eso es lo que eso es lo que dice tu Venus y tu Urano. Basta. También aparecen personas que tienen buen gusto y un criterio estético muy desarrollado, además de talento natural para la decoración de los espacios que habitan. La colaboración de Venus con Plutón, que es nuestra sombra, la parte de nuestro inconsciente que más reprimimos y que menos conocemos, señala que vivís el amor como una pasión desbordante que te lleva a tomar la iniciativa de transformarte para poder sostener las relaciones. Reconoces en el deseo, en el amor, una motivación que te permite enfocarte más allá del momento actual, generando el anhelo de sobrevivir, ser mejor para sostener las relaciones. Las relaciones sexoafectivas que estableces son fuente de pasión y hacen que te comprometas intensamente. Necesitas ayudar a la otra persona a crecer, a transformarse, para que ambos mantengan ese compromiso. Cuando te sentís insegura, ahí Plutón hace que tu comportamiento sea obsesivo, ya que empezás a buscar reparar
buscar formas de reparar todo lo que sea la relación, buscar distintas herramientas y tratar de arreglar en vez de decir, no, se rompió, suelto. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, bueno, nos quedan Saturno, Urano y Plutón. Y vamos a ir por Urano, que ya lo hemos nombrado muchas veces, que es una parte de tu inconsciente que tiene que ver con la búsqueda de libertad. Está en Libra y en la casa 4. La casa 4 señala tu pasado, la relación con tu papá y con la familia paterna en general, tu casa la que fue y hoy en día tu hogar y la familia que vos decidas formar. Urano en Libra, en casa 4, suele señalar que los padres tuyos están divorciados o que tuviste más de un hogar, entonces queda Urano que tiene que ver con la libertad en esa área de la vida. La casa 4 que habla del hogar, de las cualidades más importantes de ese periodo inicial de la vida, del momento en el que todavía dependemos en gran parte de nuestros padres. ¿Qué es lo que dice Urano acá? Que vos buscas la libertad a través del balance y de los vínculos. Tu vida se basa en el cambio, en la libertad, cualquier cosa te asfixia, la intimidad, el contacto con el mundo emocional generan esta sensación de asfixia. Sostenés la armonía y cuando encontrás libertad, innovando en la forma de relacionarte con tu mundo emocional, tenés el impulso de compartir tu intimidad de forma más desapegada. Y buscas la libertad dentro de las relaciones de pareja. Tenés el impulso de romper el esquema familiar. Cuando te limitan, sos fría, sos distante, huís de todo lo que no te gusta. También te deshumanizás del ámbito familiar, porque tu Urano quiere una familia diferente. Volvemos a eso. No quiero estar sentada en la mesa con un marido, 14 hijos alrededor, haciendo la comida. Se ahoga tu Urano, se muere. Manifestás los cambios buscando una estructura familiar que vos sientas propia, que sea progresista, innovadora, que respete tu unicidad. Buscas un hogar poco común donde primen estos ideales y donde prime la sensación de justicia social. Lo que no tolerás es una persona, y lo que seguramente en algún momento viste es las parejas que conviven y no tienen la misma idea, el mismo objetivo, no propio, sino social. Es como, ¿cómo puedes compartir la mesa con esta persona que haría todo lo contrario? Hay gente que ni se lo plantea, para tu Urano es muy importante. Buscas evitar o encauzar los cambios cuando sentís que vuelven a irrumpir en tu vida, como sucedió en tu pasado. Respecto a la casa, Urano en casa 4 necesita ventanas, necesitas que corra aire para no sentir esa sensación de lo que es mío parece que me ahoga. ¿Qué señala acá Urano? Nos habla de un papá que constantemente hacía cosas distintas, pero vos sentías que no se ocupaba de vos. Hacía muchas cosas, pero ahí. Era errático, desaparecía, como que en la búsqueda de intimidad mostraba desinterés. Era cambiante, innovador, sociable, se enfocaba más en tu lado creativo que en tu construcción emocional. Urano señala a un papá que se vincula a la forma original, que respeta las características de cada persona y el intercambio de ideas, y señala una familia paterna en la que había figuras alocadas, uranianas, personas que se manifestaban de forma nerviosa, incluso problemas mentales también. El ambiente de tu casa natal era idealista, amigable, existían elementos que propiciaron tu avance mental. Los lazos del hogar eran de unión, pero no de apego. En tu hogar natal se facilitó tu creatividad y tu despertar mental fue rápido. Muy chiquita te diste cuenta de muchas cosas que tenían que ver con la dinámica familiar. Urano señala que la relación entre tus papás pudo haber sido considerada como excéntrica. La relación que los une es desapegada o frívola, o se dieron vivencias que afectaron mucho tu inconsciente, rarezas en las relaciones, conductas imprevistas, todo en realidad guiado por las ganas de tener una vida cómoda, sin complicaciones, sin ataduras. ¿Se entiende? Bien. Urano forma este triángulo del que venimos hablando con Saturno, que son tus miedos, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué implica que Saturno y Urano colaboren? Encontrás el talento emocional que te permite concretar tus ideales, tus ideas progresistas te dan la posibilidad de construir relaciones más realistas, tu libertad madura cuando vos sos capaz de autosostenerte, vivís los cambios de forma consecuente desde tu discurso y desde la práctica, generando la necesidad de nuevas relaciones y de cambiar lo que te da seguridad para ir haciéndole espacio a lo nuevo. Vamos a ir a Saturno. Saturno tiene que ver con los miedos. Está en Géminis, igual que tu ascendente, que vamos a ver al final,
y Saturno tiene un ciclo de 29 años. Cuando vos naciste estaba en Géminis, a tus 7 años estuvo en Virgo y fue un momento importante de la etapa escolar. A los 14 años estuvo en Sagitario, opuesto a Géminis, y fue un momento importante en las relaciones. A los 21 años estuvo sobre tu Sol y tu Mercurio y fue un momento especial para tu mente. Y entre tus 28 y tus 30, por primera vez, Saturno volvió a Géminis, al mismo lugar en el que estaba cuando naciste, para que vos por primera vez pudieras enfrentar todos esos miedos. Esos miedos no son tuyos, son heredados, seguramente de tu papá, de tíos, hermanos, de personas del entorno que fallaron en esa área de tu vida, o esa figura no pudo estar para enseñarte cómo manejar esta área de la vida, que es la casa 1, que tiene que ver con los inicios, los comienzos. Todo eso tiene un montón de miedos asociados que no son tuyos, pero que son los que vos enfrentás entre tus 28 y tus 30 para poder, a partir de esos miedos, generar una propia estructura más sólida sobre la que se va a asentar la personalidad, que cuando Saturno vuelva a Géminis, cuando vos tengas entre 58 y 60, tiene que estar más consolidada y con estos miedos más superados. Vamos a ver cuáles son estos miedos. Te da miedo ser vos misma y hasta los 29 años ese temor bloqueó tu capacidad de expresión. Te exigís tener un pensamiento claro, seguro, y por momentos eso te lleva a hablar en exceso para parecer inteligente. Ese es el primer miedo. Segundo miedo, te da miedo no ser lo que la sociedad espera, y hasta los 29 años ese miedo impedía que vos compartieras tus ideas. El miedo a fallar en la socialización puede generar que te aísles. El tercer miedo es miedo a la dualidad, a la aceptación de lo nuevo, como una especie de curiosidad dormida, hasta que a los 29 años decís, bueno, no puede ser que mi inteligencia esté bloqueada, y empezaste a pensar por vos misma cosas nuevas. El siguiente miedo es miedo a no poder pensar, miedo a no entender, miedo a hablar mal y quedar en ridículo. Es el miedo más importante de Saturno en Géminis. El miedo a vos misma hace que te juzgues, hace que te des el mensaje de que vas a fallar. Hay un miedo a no pertenecer y también hay un miedo que el cuerpo falle. Los huesos en tus brazos y en tus piernas son bastante débiles. ¿Alguna vez te quebraste brazos o piernas? No. Bien. Este Saturno hace que vos le prestes atención solo a los mensajes negativos que recibís del entorno, y eso hace que recibas el mensaje constante de que podés fallar. Sos muy suspicaz, pero veníamos diciendo, tenés poca confianza en vos y también desconfías de otras personas, y eso puede construir una especie de barrera invisible que hasta tus 42 años te estuvo bastante alejada del impacto real de la vida. Te cuesta enojarte, lo vimos ahí con Marte, entonces la irritabilidad se puede dirigir hacia vos y te puede afectar. Sos retraída, no por humildad, sino por miedo a entrar en combate. Pones énfasis en no ser egoísta, pero sentís que nunca tenés lo que querés. Esto está relacionado a que no pedís lo que querés, y cuando pedís lo que querés lo haces con la sensación de que no te lo mereces. Entonces a la otra persona no le queda muy claro si querés, si no querés. Sentís que fallás si no sos la mejor, y esto te vuelve fría y frívola para poder encajar. Te cuesta imponerte a los demás. Saturno en casa 1 aparece muchas veces en personas que tuvieron un nacimiento difícil a nivel físico al momento del parto, o a nivel psicológico para el entorno, como que el momento era raro y el comienzo de la vida es como doloroso, es como difícil o no cómodo. También aparecen hijas únicas que en la infancia tienen poca comunicación con personas de su edad, y eso dificulta después la comunicación espontánea. Te escondes para evitar la lucha y huís de situaciones que te exijan fuerza o agresividad. A partir de los 29 años empezaste a generar tu propia estructura, perfeccionándote a partir de escuchar la opinión de quienes te rodean sin sentirla como una amenaza. A partir de los 29 años maduraste porque empezaste a estudiar otras ideas. A partir de ese momento te volviste responsable de tu impronta y de la imagen de responsabilidad que vos querés dar. A partir de ese momento tu propia estructura se empezó a generar de forma ambiciosa, realista y más sensata. ¿Qué nos dice este Saturno de tu papá y de las personas del entorno? Es un papá poco comunicativo, o que hablaba mucho pero no decía nada en concreto. También un papá que desprestigiaba tus ideas.
opinaba constantemente y tenía mucho ese discurso del estudio, el estudio para ser alguien hay que estudiar, hay que tener un título, eso viene de la familia paterna de generación en generación en generación, como una cosa ahí frustrante que está claro que les pesaba. Un papá que limitaba tu expresión, te decía cállate, o te daba un entorno natal limitado, entonces no te dejaba explorar cosas. Está claro que te exigieron algunas responsabilidades que coartaron tu expresión. Saturno en casa 1 están niñas que nacen y parece que naciste para ser grande, ya tenés un montón de cosas para hacer, tenés conciencia y ya tenés un montón de tareas ahí asociadas. Vamos a ver que Saturno está en tensión a Plutón, que lo vamos a ver a continuación, que lo dejé para el final. Es el planeta que está más alejado del Sol, es una parte nuestra que a nuestro lado consciente le disgusta tanto que la reprime y no nos la muestra. Es lo que le decimos nuestra sombra. La tensión entre Saturno y Plutón, los aspectos entre planetas que son tan importantes no son fáciles de percibir, ya que los planetas forman una especie de bloque en la conciencia que solo nos queda claro que genera una especie de tensión interna que cuesta un poco resolver. Tenés una enorme potencia contenida que te lleva a percibir que en cualquier momento esa estructura que estás generando desde los 29 se puede destruir. Plutón te tiene todo el tiempo diciendo, mira que esto podría fallar. Tenés un presentimiento constante de que algo podría estallar y eso genera una inhibición que impide que se manifieste toda tu energía. Genera rigidez y que estés a la defensiva, ya que el contacto con tus deseos más profundos, Plutón te lleva a experimentarlo como peligroso. Esto puede venir unido a dificultades en las primeras experiencias sexuales, incluso dificultades que vos no recuerdes, pero está claro que el primer contacto fue muy potente, tan potente que vos sentiste que te podía llegar a destruir. Eso genera en la adultez una búsqueda de control en la relación sexual. Lo que importa hoy en la realidad y en tu vida es que vos te preguntes por qué crees que la vida te va a destruir. Porque ese miedo tiene un origen y está muy bien, pero hoy la vida tuya, de Mónica, a esta altura, no tiene nada más que un camino para ofrecerte. Vos tenés que ganarle a esa percepción de que el exceso de potencia o el contacto real con lo que yo siento y deseo puede ser peligroso. Vamos a hablar de tu Plutón, que está en Libra y en la casa 4, que como yo te decía, es una parte nuestra que tendemos a esconder. Plutón en Libra lo tienen un montón de personas muy talentosas, pero con vidas súper intensas, como Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Britney, Cristina Aguilera, Amy Winehouse, muchos que a los 27 dejaron de acompañarnos, Joaquín Phoenix. Hay mucha gente con mucha exposición con este Plutón, que nos va a hablar de qué es lo que vos te obsesiona sin que te des cuenta y qué es lo que buscas controlar. A la vez es un planeta que señala que si nosotras nos animáramos a tomar contacto con esa parte de nuestra identidad, a través de una gran crisis podríamos generar una gran transformación, que también es muy importante. Plutón en Libra en casa 4 señala que desde que naces y hasta el final de tus días vas a recordar tu casa natal y vas a buscar sostener relaciones íntimas que sean inquebrantables con las personas que permitís que vivan contigo. Es probable que recuerdes cierta insatisfacción, pero también hay una añoranza por ese lugar de la niñez. Lealtad, compromiso son nociones decisivas para tu Plutón. Raíces, refugios también son conceptos cruciales. Este Plutón suele señalar abandono o un descuido por parte de la figura paterna, a veces porque trabaja muchas horas y llega agotado. En algunos casos también señala mudanzas frecuentes en esa primera etapa de la vida. Puede que la familia estuviera aislada o que vos te sintieras aislada dentro de la familia. Hoy tu forma de expresar la pasión es en condiciones simétricas, buscando acuerdos de cualquier forma, sobre todo con tus familiares. Sos una potencial pacificadora porque sabes negociar de forma intuitiva, sos capaz de escuchar, sos empática y como buscas el término medio, ante las decisiones difíciles te quedas paralizada. Querés ser justa, pero en realidad te quedás inerte. Y si te presionan para que tomes una postura, te quebrás porque en realidad querés la paz a cualquier costo y eso hace aflorar la violencia inconsciente. También puede que llegues a debatir infinitamente sobre asuntos sin importancia. Sos capaz de enfrentar resentimiento, ira y amargura para luego llegar a un acuerdo mutuo porque entendés que los acuerdos son lo necesario para la paz.
Sabes que discutir te permite llegar a conclusiones, posees fortaleza interna, pero a menudo sentís esa fortaleza como una carga. Creas situaciones que son frías, corteses, formales, pero que para otras personas pueden resultar asfixiantes. Este Plutón suele aparecer en cartas que señalan una infancia violenta o una infancia con una educación con mucho énfasis en lo religioso, en esta noción del castigo y el mal y hacer el bien y la culpa. Una parte de vos interiorizó esa primera etapa como un infierno. Ahí aparece Plutón. Esto estuvo todo mal. Durante la infancia aprendiste a sobrevivir, pero también interiorizaste la soledad. En la preadolescencia te sentiste rechazada y merecedora de ese rechazo. En la adolescencia creíste que si te mostrabas tal como eras, los demás podrían considerar que algo estaba mal dentro de vos. Y hasta tus 42 años hubo una parte de vos que verdaderamente no se expresó, permaneció oculta. A lo largo de tu vida fuiste adquiriendo profundidad y comprensión respecto a estas emociones, y este emplazamiento señala que los 58 años van a ser muy importantes porque ahí van a empezar a materializarse las ambiciones que vos desde los 42 identificaste que son tuyas. Tenés sensibilidad estética y te apasiona crear belleza, pero es importante que dejes de lado tu apego a la autosuficiencia, a la invisibilidad. Al lograr esto vas a ganar personas con las que podés contar absolutamente y siempre. A nivel físico, esta posición de Plutón exige que siempre prestes atención a riñones, vejigas, pulmones. Esas son tus áreas no débiles, a prestar atención. Sos muy sensible también al aire seco. El aire seco te afecta. Esta humedad asquerosa del Uruguay te viene muy bien. Se recomienda que cuides de alguien, de algo. Pueden ser plantas, una persona adulta, un animal. Es muy importante para tu Plutón para recuperar la confianza, demostrarte que vos podés cuidar y que sos capaz de cuidar sin lastimar. También se aconseja estudiar todo lo vinculado a la psicología. Es un área que te carga de energía porque te permite entender, hacer muchos clics, ponerles nombres a determinadas cosas. Esta posición de Plutón también suele aparecer en personas a las que les interesa, y tu Piscis señala mucho talento para la interpretación de los sueños. ¿Se entendió? Perfecto. Nos queda tu ascendente. Tu ascendente no es una parte de tu personalidad, es un punto matemático que señala, como yo te decía, el horizonte al este, y señala cómo te ven las personas que no te conocen y cómo vos enfrentás todo lo nuevo. Es como una especie de lente desde el que vos mirás la vida, pero sin terminar de integrar esa energía que en algún momento tenés que integrar, y mientras no lo haces, la vida te rodea de personas así para que vos te vayas empapando de esa parte de vos que vos misma no ves, pero es como desde afuera se te ve. El ascendente Géminis nos señala una persona simpática, elocuente, con mucha curiosidad y la necesidad constante de analizar. Muy inteligente, necesitas cambios y estar en movimiento, buscas la diversión para salir del aburrimiento, necesitas vender tus ideas, convencer a los demás de esas ideas, comunicarte verbalmente. ¿Qué situaciones atraes o en qué te enfocás? Mirás las publicidades, te atrae la cartelería, los titulares, buscas estímulos de los que puedas aprender, personas intelectuales, comunicativas, te enfocás en situaciones que se resuelven usando la creatividad y también en las mentiras, los engaños, los chismes, todo eso para Géminis es un picnic. Buscas personas elocuentes, ambivalentes, situaciones cambiantes, tenés un profundo deseo de justicia, de ser comprendida. Este ascendente te invita a diversificar, a experimentar, a explorar diferentes caminos. Para esto es necesario un espíritu curioso, que puedas tomarte las cosas de forma liviana, sin apegarte a lo conocido, animándote a dudar. Es habitual que a este ascendente se le diversifique la vida y la realidad diaria termina como dividida en varios fragmentos, dos trabajos o dos actividades muy alejadas una de la otra, geográficamente desde las distancias o por la naturaleza de las actividades. Esto te obliga a moverte, a tender puentes. El aprendizaje de este ascendente tiene que ver con dejar de concentrar la energía en un solo lugar. Por eso las experiencias de la vida te llevan a tener que dividirte en varios vínculos o varias actividades. Esto puede generar que te frustres cuando te quieres concentrar en una sola cosa, que además tu sol en casa 9 busca un poco eso, especializarse en algo. El ascendente te saca y te da un poco la sensación de que nunca llegas a profundizar en nada. Generalmente hermanos, ¿tenés hermanos o hermanas? Una hermana. Ta.
Generalmente es muy importante para el ascendente ese vínculo porque es con esa persona donde se aprendió un poco de los vínculos. Entonces todo fue compartido con ese vínculo, con primos, primas. También muy importantes para el ascendente Géminis las personas con las que compartiste la escuela. Esos primeros vínculos con pares te permitieron ir descubriendo esto de que todo es vincular. Estas relaciones con hermanos, primos, primas probablemente no hayan sido sencillas. El aprendizaje tiene que ver con reconocer en los conflictos que vos tuviste con esas personas aspectos de tu personalidad que en ese momento proyectabas en esas personas y darte cuenta que esas personas mostraban cualidades que son tuyas y que tenés que trabajar seguramente aunque a priori te generen rechazos. Y esa ha sido tu carta natal, una carta natal hermosa como todas. Espectacular. Realmente nunca pensé que ibas a, no sé, es impresionante que con los pocos datos que di se logre todo esto y me lo decís desde nada, desde la niñez, desde el útero hasta ahora y no es coincidencia, es verdad, todo es verdad, todo es tal cual, no puedo decirte más que estoy recontra asombrado. Nunca me hice una carta natal, no tenía idea cómo era, más eso que te dije, de saber que era de Piscis y nada, leer como cuando te leía cada tanto, pero nunca me imaginé todo esto de los planetas y las casas y no sé, lo has explicado maravillosamente. Yo estoy alucinada, porque todo es así, todo lo que me dijiste, tal cual, cada casa, cada planeta, cada cosa, no te puedo decir, le erraste bien, no, en nada, es todo así, realmente es así. Así que bueno, esta será mi vida, ¿no? Sí, exactamente, Mónica, me alegra mucho eso, yo confío mucho en la herramienta, sé que no falla, lo he visto una y otra vez hace 7 años, pero me alegra que me entiendas, que eso en realidad es la parte que a mí más me preocupa de esto, porque nada, son cosas muy importantes y está bueno que la persona las pueda... No, se entiende perfecto, y digo, no decir cosas solo maravillosas, No. ¿viste? Cosas que son, ¿verdad? Totalmente, ¿viste? Sean buenas, malas, lo que sea, positivas, ¿no? Es algo increíble. Yo reagradecida, obviamente, lo que no sé es si esto después vos me lo podés pasar. Sí, claro, yo ya voy a parar esta grabación.